Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar desmantelando el mito del asesino guerrillero Ernesto Che Guevara con un experto en la materia. Me estoy refiriendo al escritor Nicolás Márquez, que ustedes ya lo pueden ver en pantalla. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Agustín, querido, la verdad que un poco incómodo porque me vas a hacer hablar de un tema que no manejo, pero bueno, vamos a ver si salimos airosos del examen, pero Tenemos estoy, ya, sí, sí, no, que tenemos ya estoy casi tan, 300 personas que estaban esperando, así que vamos a tener hoy seguramente una muy buena transmisión. Les pedimos a la gente que dejen like o si no los mandaremos a un campo de concentración para exterminio de disidentes y esto no va en broma, como verán. no, si hay algo, si le puedo atribuir algún mérito, alguna virtud a Che Guevara, es honestidad intelectual. En eso no puedo decir que no. Lo que hacía lo escribía, lo anotaba, lo reconocía. Eso no le puedo atribuir hipocresía. Así que ya saben, si no nos dejan un like, si no difunden esta transmisión, pues entonces tendrán que ser pasados por el fusil, como hacía el personaje del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Ya me estaba dañando los ojos esta máscara. Un saludo para un gran seguidor de México que se ve que nos regaló la misma máscara, ¿no? A mí me lo regalaron en México un muchacho que iba todo disfrazado del Che y con una bandera LGBT, una parodia. Exacto, Pero yo la exacto. máscara me la voy a dejar porque estoy muy asustado por el dengue. Así que ando con... A mí ya me estaba haciendo mal a los ojos porque tiene tan chiquito la parte esta de la pupila que ya se me estaba pegando contra el ojo. Bueno, ahora sí podemos hablar sin la máscara del Che. Sí, a mí me la regaló ahora en la última gira. Me aparece un chico con una máscara del Che Guevara y con unas banderas LGBT, pero aparte una bandera gigante, y él disfrazado de guerrillero, no solamente la máscara, estaba disfrazado de guerrilla. Y me dijo, toma, esta es para vos, y le dije, mira, ya pronto la voy a usar en un vivo. Y ahí recordé que nunca, mejor dicho, ahí me di cuenta que nunca hemos hecho un vivo sobre uno de tus temas centrales. A ver, se acaba de ir Nico. Nunca hemos hecho un vivo sobre uno de los temas que maneja a la perfección Nicolás Márquez y es el libro y es el tema del Che Guevara. Nicolás tiene tiene tres libros en realidad. Tiene tres libros sobre la materia. El primero se titula El canalla, la verdadera historia del Che. Si lo tenemos, por favor, vamos a ponerlo en pantalla. El canalla, la verdadera historia del Che. Después sacó uno que se llama La historia de un fracaso. Y finalmente su obra definitiva sobre el Che Guevara fue La máquina de matar. Ahí estamos poniendo el primero de ellos. Si mal no recuerdo, este debe haber sido del año 2008, 2009. Generó sensación en Argentina porque vino a desmitificar una de las vacas sagradas de la izquierda contemporánea, contra la que prácticamente nadie se animaba a meterse por entonces. Imagínense, fue la primera década del siglo XXI, donde todavía eran harto habituales los tatuajes del Che Guevara, las calcomanías, los stickers del Che Guevara, las camisetas del Che Guevara, inclusive muchas barras bravas de fútbol utilizaban banderas con la imagen, con el rostro, con la foto icónica del Che Guevara. Bandas de rock como La Renga utilizaban y continúan, creo, utilizando también el icono del Che Guevara para difundir su música. Y Nicolás fue, yo creo que seguramente el primero que por lo menos en el Cono Sur se metió contra esta figura y empezó a escribir una serie de libros que, como les decía, fueron tres: El canalla, la verdadera historia del Che, después La historia de un fracaso y finalmente La máquina de matar, biografía definitiva del Che Guevara. Así que hoy tenemos el lujo de tenerlo a Nico en el canal,
otra vez para hablar sobre uno de los temas que mejor maneja, y no solamente que mejor maneja, sino que él es uno de los que mejor maneja probablemente en el mundo el tema del Che Guevara. A ver, vamos a arrancar, si te parece, Nico, con una pregunta muy general. ¿Cuál es la relevancia que tiene, que ha tenido y que tiene la figura del Che Guevara para la izquierda en el siglo XXI? A ver, me parece que desde que yo saqué mis libros, y esto conspira contra mis propios intereses, ¿no? Desde que yo saqué mis libros hasta el día de hoy, yo creo que ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza el Che Guevara. Hubo dos instancias. El Che Guevara muere en el 67 y fue tremendamente influyente en todas las guerrillas de la década del 70 que trataron de copiar su legado de una manera bastante fiel, bastante próxima a lo que fue él, sus respectivos libros, sus diarios de batalla, de campaña. O sea, en ese sentido, entre los 70 y los 80 había un Che Guevara ideologizado de izquierda dura y violenta. Sí. A partir de la década del 90 empieza el Che Guevara marketinero, el Che Guevara como rebeldía infantil o juvenil o adolescente, que era para venderte. Yo me acuerdo que iba a bailar a un lugar, un boliche top de Mar del Plata de la época, Sobremonte, que tenía además un lugar VIP de música techno, y el lugar, digamos, la puerta de acceso a la cual no ingresaba cualquiera, era el Che Guevara, digamos, todo decorado con el Che Guevara. Y te voy a decir más, la idea de que yo empiece a estudiar al Che Guevara fue estando con mi hermano bueno, hay un famoso bar en La Habana, donde iba Hemingway, personajes icónicos de la literatura, que es la Bodeguita. Y la Bodeguita después se armó una franquicia en el mundo que es exactamente igual a la réplica de La Habana. En Mar del Plata hay una. Y habíamos ido ahí, está lleno de póster del Che, de la Revolución, de Fidel, libros. Y mi hermano me tomando mojitos con música cubana. Y mi hermano me dice, ¿por qué te escribís un libro sobre el Che Guevara? Porque no tengo la menor idea de la vida del Che Guevara. Y bueno, estudiala. Y fue en ese contexto donde surgió en el año 2008 empezar a interiorizarme por el Che, al cual le dediqué varios años de estudio, ¿no? Sí, es como que en los años 90 el Che Guevara hacía las veces de lo que hoy sería la banderita LGBT, ¿no? Es decir, el ícono de difusión de las ideologías progres, un poco difusas además, no necesariamente ultrapolitizadas, en algunos sentidos sí, en algunos otros sentidos no. Es como, digamos, el ícono de moda que logra establecer la cultura izquierdista mainstream, digamos, ¿no? Claro, yo digo que es un logotipo comercial de algo rebelde. También cuando en mi época, yo te llevo unos cuantos años, la lengua de los Rolling Stones era un símbolo de rebeldía. Claro. O sea, había símbolos de rebeldía que son que tienen una enorme publicidad y respaldo económico detrás. Entonces, yo me acuerdo mucho de hace muchísimos años, vos escribiste un artículo que se tituló El último fracaso del Che Guevara. Sí. ¿Y cuál fue el último fracaso? Cuando a él lo detienen en Bolivia, dice, no me maten, valgo más vivo que muerto. Y la realidad es que después de muerto se hizo tan merchandising, tanta publicidad, tanto souvenir, que la realidad es que valía más muerto que vivo finalmente. No me acordaba de ese artículo, muy viejo. Y 15 años tendrá, qué sé yo. Yo me acordaba así. Bien, vamos a meternos en la vida del Che Guevara entonces, para más o menos darle al público una visión de quién fue, qué hizo y por qué se lo venera. Es cierto que ya no es el mismo ícono que era antes, pero continúa siendo una figura relativamente intocable, relativamente, mucho menos de lo que era cuando vos escribiste el libro. Yo creo que la batalla cultural que vos diste es central para comprender un montón de cosas que empezaron a
argumentarse después de tus libros sobre el Che Guevara y que fueron cosas que originalmente vos las habías descubierto y vos las habías redactado. Yo, por ejemplo, cada vez que escucho gente que habla de los campos de concentración diseñados por el Che Guevara, dirigidos por el Che Guevara para reeducación de homosexuales, quien destapó ese dato fuiste vos. Lamentablemente, bueno, o lamentablemente o no, yo creo que son los procesos que tienen las ideas exitosas, que es que se expanden tanto y la gente pierde de vista de dónde ha salido el dato, quién elaboró el argumento, etcétera. Entonces, si querés podemos empezar, digamos, cronológicamente, hablando sobre la vida del Che Guevara, sobre sus primeros años, cuándo nació, en dónde, rasgos familiares, su niñez, etcétera. Bueno, el Che Guevara, de parte de vía paterna, era descendiente de un virrey de Castro y Peralta, que fue virrey de Nueva España, donde hoy es México. Y de vía materna, de la Serna, era descendiente de un virrey del Perú, del virreinato, digamos, de lo que era el Alto Perú. O sea que él era Ernesto Guevara de Lynch de la Serna. O sea, pertenecía a familias exclusivas de la Argentina conservadora. Nació en 1928, en la Belle Époque, donde la Argentina era esplendorosa. Ahora, tiene algunos rasgos que a mí me gusta indagar. Por ejemplo, su madre era sumamente religiosa y había pensado ser monja, tomó los hábitos o estuvo a punto y se pone de novio con Ernesto Guevara Lynch. Entonces deja los hábitos, pero el círculo social al cual ella pertenecía le suelta la mano, ni bien se enteran de que ella había quedado embarazada de manera prematrimonial. Esto que hoy podría ser una anécdota, casi 100 años atrás era motivo de escándalo en los ambientes aristocráticos de la época y en los ambientes católicos, encima. Estamos hablando de 1927. Entonces, acá derrumbo un mito, porque dicen, bueno, el Che Guevara nació en Rosario y vas a Rosario y está el museo donde nació y hay una estatua. La realidad es que un primo hermano del padre de ellos se casan de apuro, se casan inmediatamente con 2 o 3 meses de embarazo, y todo, para que no se note, digamos, la situación, para simularla. Y un primo hermano del padre del Che Guevara vivía en Rosario, era médico y nace allí porque viajaron para fraguar la libreta de nacimiento y hacerlo pasar como 7 mesino o algo así. Es decir, como para oficializar que nació antes de los 9 meses y que los padres se casaron en tipo y forma. O sea, esto es importante. Claro. Vos vas a Buenos Aires y está donde vivió el Che Guevara. Vas a Rosario y está la casa, el museo donde nació. Vas a Cuba y tenés el museo donde vivió en Cuba. Y en cada lugar se vende algo de Guevara, ¿no es cierto? Como lo que hablábamos hoy. La madre heredó una fortuna importante. El padre era un personaje que estudió arquitectura, pero no se recibió. Ambos eran afectos al casino. Primero el padre dilapidó su fortuna, después la de su madre. Y hay una pequeña biografía de 50 paginitas que le dedica a Juan José Sebrelli, que da una definición que a mí me gustó. Y lo cito a él precisamente porque si está en el libro mío, que probablemente esté, seguro que que lo cito a él. Sus primos hermanos, todos sus parientes, eran todos gente que frecuentaba clubes, fiestas, bailes exclusivos y tenían su dinero, su capital, En cambio, el Che Guevara no gozó de esa situación. Entonces, él era un aristócrata empobrecido. Entonces, en esas fiestas, en esos bailes, en esas reuniones, digamos, de élite, el Che Guevara tenía acceso, pero como dice Sebrelli, era el pariente pobre en un mundo de ricos. Entonces, eso ya lo empieza a conflictuar con los ricos, porque él
siempre era el pariente pobre y se movía en esos ambientes, y ellos ya les llegó a tener un conflicto de clases sin advertirlo. Claro, claro. De parte de su madre, como los sectores católicos de la época que ella frecuentaba, medio que tuvieron una actitud hostil, ella fue una furibunda anticatólica. Y entonces ahí aparece otro odio heredado, que era el odio hacia la cristiandad. De hecho, claro. hay una carta famosa de él donde le dice a su madre: soy todo lo contrario de un Cristo, trato de dejar muerto al otro y con todas las fuerzas de las cuales dispongo, ¿no? Esta es una carta cuando él ya estaba embarcado en procesos revolucionarios. Claro, claro, pero además hay otro rasgo. Él primero vivió en Buenos Aires y frecuentaba en un club exclusivo en San Isidro, que es una zona elegante al norte de la ciudad de Buenos Aires, en provincia. Y en uno de esos lugares fue donde él se pescó a los 2 años de edad un asma tremenda, terrible. El asma es una enfermedad pulmonar que te asfixia. Yo de chico era asmático y bueno, pero estoy perfectamente curado, ¿no? Lo que pasa es que en la tecnología de la época existían medicamentos muy rudimentarios. Entonces es el médico que lo atiende y le recomienda a los padres irse a vivir a una zona montañosa donde prevalece el clima seco, y es ahí donde se van a tu provincia. A Córdoba. Exactamente, a la ciudad de Altagracia, que creo que la conozco, me han dicho que es muy linda. Sí, sí. De hecho, ahí también hay un museo. Bueno, ahí hay un museo. Hay que hacer varios museos, porque era tan irresponsable el padre, no trabajaba, no se le ha conocido trabajo, un tipo muy simpático, ultra mujeriego, tan mujeriego que llevaba a sus amantes a su propia casa. O sea que se generaban en el seno familiar escándalos de proporciones. Esto está en las biografías a favor de Guevara. Él siempre tuvo una imagen pésima de su padre, muy mala, y muy apegado a su madre. Del asma nunca se pudo recuperar, jamás, o sea, nunca lo logró. Y yo creo que era un personaje totalmente autodestructivo, porque, por ejemplo, se puede apreciar hasta en las fotos, en donde se lo ve fumando habanos a un tipo tremendamente asmático, no capacitado físicamente para ser guerrillero por esa situación, estar en la selva, en esos climas húmedos, espesos, donde el esfuerzo físico es enorme, y fumando algo tremendo como el habano, que debe ser para los pulmones una situación. Perdón, digamos que me salta alguna etapa, pero me dejas pensando, parece ser que su voluntarismo teórico, es decir, él genera una teoría de la revolución donde la voluntad es el factor más importante para llevar adelante la revolución, independientemente de cualquier otro tipo de factor económico, social, político. Parece que él lleva a la praxis política un rasgo de su forma de ser, un rasgo psicológico, ¿no? Pero lo que decís es correctísimo, a tal punto, y volvamos un poquito para atrás, que durante su adolescencia el deporte que él practicaba era el rugby, que exige un esfuerzo físico tremendo. Su primo hermano, al cual entrevisté, y en su momento me había pedido que no diga su nombre, se murió, por eso en la última versión yo digo quién es, el doctor Fernando Guevara Lynch, contaba que cuando jugaban al rugby, el cuerpo no le aguantaba y terminaba recostado con el inhalador azul, digamos, de la falta de aire. O sea, él se sometía a esas situaciones. Y te digo otro rasgo voluntarista. Él estudia medicina. Nunca le gustó la medicina y nunca la ejerció. ¿Y en qué se especializa? En alergias. O sea, porque él pretendía, y no es broma, autocurarse el asma. O sea, estudia medicina para ver si él le encontraba la vuelta a su malestar, a su trauma. Claro. Y después tenía otro rasgo, y que es interesante. Como tenía a veces episodios de asma muy prolongados, no iba al colegio. O sea, estaba en cama.
Y entonces leía muchísimo. Era un gran lector. En esa época no había redes sociales, no había, o sea, no sé, supongo que en el 1920 y pico no habría prácticamente televisión. No había, Entonces, había radio y cine. Claro, al cine no podría ir. Bueno, leía mucho. Y todos sus libros eran libros de preferencia, eran libros de aventura. Era un gran aventurero. Los libros de la época, uno tiene que irse a Julio Verne, Sandokan, Emilio Salgari, que era el autor de Sandokan, y todas las novelas de piratas que escribía, eran su gran fascinación, esos viajes alocados de destinos inciertos. Y vos fijate después cómo va haciendo su vida, cómo va, de alguna manera, siendo un villano transhumante, sin un destino claro. Y a mí hay una carta que él escribe a los 19 años, en donde, que me llamó mucho la atención, que donde él dice que él no tiene ningún problema en morir, acepta la muerte a los 19 años, pero no morir de manera intrascendente, no morir de una manera infértil, sino de una manera heroica, dice, atravesado por las balas de la bayoneta. Si no. Anticipaba su propia muerte, de alguna manera ya lo anticipaba con 19 años. Y dice morir luchando y atravesado por las balas de la bayoneta. A mí ese poema, transcribo fragmentos, los que a mí me parecen más interesantes, porque 20 años después, exactamente 20 años después, muere así. O sea, a mí me da la impresión de que él buscó, y hay muchos pasajes de cartas y anotaciones de él que yo voy rescatando, que van anticipando el modo en el cual él finaliza. De una manera heroica, dice, quiero morir de una manera heroica, atravesado por la bala de la bayoneta, morir luchando contra quien no tenía ni siquiera vocación política, ni leía. La política no era algo que él leyera. No tenía formación política entonces de joven. Ninguna formación política, te digo más. Él constantemente escribía sobre sí mismo. Eso creo que era una costumbre de la época también, ¿no? Eso de tener diarios personales. Él escribía mucho sobre sí mismo y él fue a la universidad, que es la etapa donde uno se suele politizar, si es que tenemos vocación política, y la universidad era un hervidero político porque la Argentina vivía durante la dictadura de Perón y el ambiente estudiantil universitario era terriblemente antiperonista y no se le registra un renglón de una opinión de él ni a favor ni en contra, ni ningún comentario político sobre el gobierno vigente. O sea, uno podría arriesgar la idea de que el Che Guevara hizo de la cuestión política más que un fin, un medio para la consecución de su vida aventurera. O sea, fue casi una excusa, podríamos decir, la política para el derrotero de la aventura, o la política realmente era algo central en su vida. Mira, yo soy un psicólogo frustrado, ¿viste? Sí. Y incluso lo he hablado con psicólogos profesionales, ¿no? Y me dicen que a pesar de que yo analizo sus cartas y especulo, aunque yo fuese psicólogo, que no es mi formación profesional, sino otra, tampoco podríamos hacer una aseveración categórica porque solamente la podría hacer un psicólogo que haya hecho sesiones con Guevara. Claro. De las cartas en sí mismas. Ahora, hay una carta, cuando él ya era guerrillero, que le escribe a su madre, donde él dice, cuando yo conozco el marxismo y me embarco en esto, en la guerrilla, ahora me siento algo en la vida. Antes vagaba sin rumbo. No tenía un fin, no tenía destino ni sentido. Ahora me siento algo. Se lo dice, se lo explicita a su madre. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo conoce el marxismo? Él lleva adelante una serie de viajes, primero por el país. Antes de entrar a ese punto, te cuento, tenemos más de 2.600 personas en vivo. Vamos a pedirles encarecidamente que nos ayuden dejando un like para que el algoritmo se destrabe. El algoritmo nos tiene últimamente de hijos. Destrabar el algoritmo es algo bastante complejo. El sistema tiene que interpretar que este vivo está generando interés en el público y para eso el público tiene que dejarnos un like. Si ustedes nos dejan un like, entonces nos ayudan a que más gente sea notificada por YouTube. Este canal de más de 2 millones de seguidores se encuentra en una situación frente a YouTube muy extraña, y es que no notifica a mis seguidores YouTube.
empezamos un vivo y no son notificados los seguidores. Para mejorar el sistema se necesitan likes, así que por favor, no te cuesta nada, dale al dedito para arriba. Entremos entonces en esa etapa, Nico, segunda etapa, o sea, ya sabemos más o menos algo de su niñez, lo ubicamos geográficamente. Ahora el punto es explicar cómo se pone en contacto con el marxismo, cómo se suma después a un proyecto guerrillero. Te tiro un dato más de su etapa entre su niñez hasta la adolescencia. O sea, cuando él termina la secundaria, va a estudiar medicina y vuelve a Buenos Aires, ¿no? A la Universidad de Buenos Aires. Pero mientras vivió en Córdoba, su padre fundamentalmente era tan irresponsable con el manejo de la economía que no tenían casa propia. Pero, o sea, no podía pagar los alquileres. Él vivió en total entre los 2 años y los 19 años en Córdoba, en Altagracia. O sea, 17 años. En esos 17 años se mudó 14 veces. 14 veces. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, a ver, él escribe, yo no tengo lugar en el mundo, lo dice. No sé dónde dejaré mis huesos. Él se iba de viaje y no sabía bien cómo iba a ser su periplo, lo improvisaba. Y si vos te pones a pensar, nació en Rosario, vivió en Córdoba, se hizo ciudadano cubano, se fue a pelear al África y murió en Bolivia. O sea, claro. Me gusta hacer esas comparaciones, ¿viste? Sí, sí. Bueno, se recibe de médico y se recibe de médico, por lo menos hasta donde yo pude verlo, porque ese es uno de los puntos que muchas veces se ha puesto en duda en algunos detractores de Guevara. Yo lo puedo certificar no con documentos, sino a través de la tradición oral. Una vez estando en Bahía Blanca, un compañero de Guevara de la facultad me lo confirmó, que asistió a mi conferencia y todos los datos que me contó se correspondían con que efectivamente había sido compañero, que cuando él después lo ve por la foto y en televisión haciendo la guerrilla, se decían entre los compañeros, ¿te acuerdas de este? Sí. Y se recibió. Y su primo hermano también me confirmó que se recibió. Y quiero aclarar, ni su primo hermano ni este médico lo querían. No tenían ningún aprecio por su persona. Bueno, esto nunca ejerció. Hizo 2 o 3 viajes por América Latina, 3, uno en Argentina y 2 por América Latina. En el segundo viaje... ¿A qué edad hizo el primero, más o menos? ¿De qué edad estamos hablando? A los 19 años. Ok. 19 años. Bien joven. Muy joven. Ese es por Argentina. ¿Son los que hizo en motocicleta? El mismo. En una motocicleta que él le llamaba La Poderosa. Y que después va a salir la película con Benicio del Toro, ¿no? Diarios de motocicleta. Es sobre ese mismo acontecimiento. Creo que la película de Benicio del Toro, yo la vi. Creo que no solamente es ese viaje, sino otro más. Es el primero y el segundo. En el tercero ya aparece, es el Che Guevara que deriva en guerrillero, en el tercero. ¿De qué manera? Bueno, en ese peregrinar así, digamos, anárquico, donde se va y no sabe bien hacia dónde, esa película no es la de Benicio del Toro. La de Benicio del Toro son 2 películas donde el Che Guevara ya era guerrillero. Esa película, Diario de Motocicletas, no recuerdo el nombre del actor, pero no es la de Benicio del Toro. La de Benicio del Toro la primera es la guerrilla en Sierra Maestra y la segunda la guerrilla en Bolivia. Pero bueno, Entonces, él se embarca en estos viajes y es en América Latina dando estos paseos de turismo aventura en los que entra en contacto con lo político. Exacto. Concretamente en Guatemala, donde había un gobierno de izquierda financiado por Alemania Oriental, o sea, el famoso gobierno de Jacobo Arbenz. Ahí lo tenés a Benicio del Toro. Perdón, y me están avisando que Diarios de Motocicleta es con Gael García Bernal. Claro, yo sabía que no era Benicio del Toro, pero viste que el cine no es muy fuerte. Sí. Las películas las vi porque quería un poco ambientarme a ver cómo venían, ¿no? Y
En Guatemala había un gobierno de izquierda, muy de izquierda, revolucionario, financiado por la Unión Soviética, y lo derrocan. Hay un derrocamiento militar. Y él participa en calidad de testigo de ese fenómeno, pero es allí en Guatemala donde había una activista comunista, una activista que venía del Perú, conectada con el comunismo internacional, que se llamaba Hilda Gadea, una peruana. La peruana se enamora de Guevara. Guevara, bueno, se genera un vínculo afectivo. El Che Guevara no estaba enamorado, pero ella, la verdad, es cierto, lo mantenía a él. ¿Económicamente? Sí. Le pagaba la pensión, le daba, le pagaba la comida, le pagaba. Y él mismo en una carta reconoce que es horriblemente fea, lo dice él. ¿En qué parte del mundo fue esto, perdón? Guatemala. En Guatemala. En Guatemala. En Guatemala. ¿Por entonces había ya una guerra civil por allí o no? Claro, cuando derrocan a Jacobo Arbenz, él es testigo y ya se conocía con la peruana. La peruana estaba apoyando el proceso revolucionario en Guatemala. Era una mujer vinculada con todo el comunismo latinoamericano. Tenía muchos contactos, muchos nexos. Entonces ahí se conocen. Y bueno, pero como se produce un cambio de gobierno, porque se produce una reacción militar, de hecho hubo un bombardeo fuerte, entonces la pareja viaja a México. Sí. Y en México es donde queda embarazada Hilda Gadea, y el Che Guevara, al igual que sus padres, se casa de apuro. Si mal no recuerdo, había una carta o un escrito del Che Guevara en Guatemala donde dice que se está matando de la risa y está muy feliz al ver las bombas caer del cielo y a sentir el olor de la sangre, ¿no? Bueno, esta es una cosa que yo rescato porque en todas las cartas del Che Guevara hay un humor negro. Era un buen escritor porque, como había leído mucho, tenía una pluma atractiva, mordaz, pero todas eran dolientes. Siempre hablaba de la muerte, siempre hablaba de cosas oscuras, un tipo oscuro. Pero cada vez que reflejaba alegría o algarabía, refería a episodios dramáticos. En este caso se dio un bombardeo a la ciudad. Decías de memoria más o menos, ¿no? Todo estuvo muy divertido, tiros, bombas, gente corriendo despavorida. Bueno, dice, y textualmente dice, me divertí como un mono durante esos días. Sí. Me acuerdo de eso. Me divertí como un mono, ¿no? Dice, todo estuvo muy divertido, y explicaban el concepto, el contexto, donde cualquier persona normal diría, qué horror, porque caen edificios, chicos muertos, familias, gente desaparecida por los bombardeos, es una situación, independientemente de lo ideológico, el estar allí, en el epicentro de ese contexto, yo no sé cómo se divierte. Cuando él después le manda cartas a su madre o a su tía, escribía mucho, o en diarios personales, repite esa algarabía cuando él ya está luchando en Sierra Maestra, ya en una etapa posterior. Bien, entonces de ahí se va a México, claro, se va a México. Te cuento, ya tenemos 3.100 personas, así que nos han dado una buena mano con los likes. Por favor, no dejen de dar likes, por favor. No dejen de comentar lo que sea, me gusta el video, gracias, fuerzas, cualquier tipo de comentario también es registrado por el algoritmo para poder destrabar esta maquinaria y que YouTube recomiende al público entrar aquí. Entonces, se va de Guatemala, se va con su novia, que lo mantiene, se escapa a México porque sus vidas peligran, según entiendo. Yo no te diría que sus vidas peligran, yo lo que te diría es que el proceso revolucionario se había agotado, ya no tenía más nada que hacer en México, no tenían apoyo, había un gobierno antagónico. Entonces, Guatemala. En Guatemala, claro. Sí. Es decir, él va a Guatemala y la peruana con la cual entablan el vínculo estaba apoyando la revolución, era una agente. Bien. Una agente comunista. Muy bien. En México empieza una vida rara, él es fotógrafo, bueno, tiene una vida, digamos, donde, como decimos en Argentina, se hacen changas, es decir, es alguien laboralmente inestable. Un freelance.
Claro, vivía, digamos, de cosas que aparecían. Total, ella era la que tenía el dinero. Sí. Y en ese interregno es donde se produce un indulto en Cuba a unos guerrilleros que habían 2 años atrás o 1 año y medio atrás atentado contra el famoso asalto al cuartel Moncada. Entonces esos guerrilleros emigran a México y esa cúpula iba a cenar una noche, la invitan a Hilda y Hilda lo lleva a Ernesto Guevara, que todavía no le decían el Che, que en realidad es una especie bueno, el Che es un término muy coloquial, es un argentinismo, de ahí viene, de ahí deriva el apodo que él se gana. ¿Y quiénes estaban en esa famosa cena en Ciudad de México? Estaba Ernesto Guevara, obviamente, pero estaba Raúl Castro, Fidel Castro, todos muy jóvenes, y 3 o 4 guerrilleros más. A ver, acá Daniel está mostrando una foto, a ver si vos la reconocés. Es Hilda Gadea. Es Hilda Gadea. Esta fue una de las novias del Che Guevara, de la cual estábamos hablando ahora, que es la que lo introduce en el tema político. Claro, te diría que en realidad es la primera esposa, se casa en México. Ah, la primera esposa, ok. Él se casa. Bien. Ella le da todo el bagaje intelectual, es decir, le da una serie de libros. Él era tremendo lector y aprende, esto es como aprender de grande algo cuando lo que no mamaste en la época necesaria. Y se nota, porque el Che Guevara bueno, se convierte en el marxismo, se fanatiza, queda impresionado por el carisma de Fidel Castro. La misma noche que lo conoce, ¿qué estaba haciendo Fidel Castro en México? Acababa de ser indultado. Él quería reorganizar la guerrilla en México, entrenarla para conseguir luego un barco, regresar a Cuba, ir a la Sierra Maestra cubana, que es la zona selvática de Cuba, e instalar una guerrilla desde allí. ¿Tomando qué? Bueno, yo te diría que tomando como ejemplo la experiencia en China, donde la revolución campesina se produce en 1949. Sí, entonces dice, bueno, arranquemos desde la selva, armemos un gran foco en la selva y desde ahí vamos avanzando. ¿En qué contexto lo conoce a Fidel Castro? En México haciendo esto, pero en una reunión, en un bar, ¿en qué lugar? En una cena donde la anfitriona se llama una mexicana que se llamaba María Antonieta, en donde estaba Fidel, Raúl y 3 o 4 guerrilleros más. Habría 7, 8 personas, todos cubanos, exiliados, y explicaban la situación. Quiero aclarar esto. El Che Guevara tenía una formación precaria, tardía, apurada, no conocía Cuba, no había leído autores antagónicos, no tenía formación política, excepto la que le había acercado su compañera. Y esa misma noche, el Che Guevara se compromete a sumarse a la expedición en calidad de médico. Esa misma noche toma la decisión, en una sola reunión. Esa misma noche. Wow. Y esto está confirmado por una carta que él le manda a la madre, donde él dice que queda encantado con la personalidad de Guevara. Y volviendo a la psicología de bolsillo, que me gusta hacer, digo, él siempre tuvo un padre ausente. Un tipo que para él no tenía ninguna autoridad, ninguna relevancia, no era alguien que marcara rumbo, norte, un arquetipo a seguir o a consultar. Y de repente se encuentra con alguien que medía 2 metros, que era valiente, que venía que tenía liderazgo, prepotente, carisma. Yo creo que y él se subordina a lo que Fidel Castro, se pone a las órdenes de Fidel Castro, para ir a pelear contra un gobierno que no conocía, en un país que no conocía, por una ideología que conocía de manera superficial. O sea, era una nueva aventura para él. Dentro del espíritu aventurero, bueno, ahora me hago guerrillero, ¿viste? Si esa noche pasaba... De hecho, él
había hecho unos trabajos, había juntado un dinero y tenía como propósito ir a conocer España. ¿Quién gobernaba en España? Franco. Si no le alcanzó el dinero, si le hubiese alcanzado el dinero, no hubiese ido a esa reunión y capaz que volvía franquista. Yo no, eso es contrafáctico. Claro. Sí. Y empieza el entrenamiento. ¿En dónde se da el entrenamiento? ¿En el propio México? En México, en unas zonas descampadas. Pero, ¿sabés en qué zona? ¿El sur de México? Por ejemplo, Chiapas, Guerrero, No, Oaxaca. tendría que, viste cómo soy yo con los lugares. Okay. No recuerdo. El que más tiempo le dedica a analizar los entrenamientos y todo eso es un mexicano que escribió una biografía que se llama La vida en rojo, Jorge Castañeda, que fue canciller de México. Él es el que más tiempo le dedica a toda esa etapa. En donde ¿Cuántos guerrilleros habrán sido entrenándose en México? ¿Estamos hablando de un ejército de guerrilleros o un puñado? Mira, los que viajan a Cuba cuando ya están entrenados, etcétera, son 82. Ah, claro, es un puñado. 82 guerrilleros para hacer una revolución en una isla que no es chica. Cuba no es una de las islas chicas. De hecho, es parte de las Antillas Mayores y me parece que es la más grande de las Antillas Mayores. Para los que somos argentinos, te digo, tiene exactamente la misma magnitud geográfica que la provincia de Santa Fe. Wow. Claro. Y 82 personas para hacer... Sí, efectivamente, Cuba es la más grande de las Antillas Mayores. Entonces, o sea, no era en un pueblito chiquitito en el cual iban a ingresar los guerrilleros. 82 no parece un número alto. Bueno, en el momento en el cual viajan, que creo que fue en el año 56, en Cuba había 6 millones de habitantes. 6 millones. Como dato te puedo decir que el que los entrenaba era un coronel Bayo, que tenía como experiencia haber peleado en la Guerra Civil Española en el bando republicano. Era un hombre grande. Y bueno, y el Che Guevara se destacaba como un tipo activo, atento, comprometido, ¿no? Mira, estoy viendo, Cuba tiene más o menos, un poquito menos, pero más o menos el tamaño de Grecia. Claro. O sea, insisto, no estamos hablando de una ciudad diminuta, estamos hablando de un país que para las dimensiones americanas es chico, pero por ejemplo en las dimensiones europeas, bueno, es relativamente similar a por ejemplo, Grecia. Claro. Es un tercio de lo que es Italia, por ejemplo. Bueno, en fin, son 82. ¿Cuánto tiempo se están entrenando allí en México, más o menos? Un año, más o menos un año. Un año. Consiguen un yate que se llama, famoso porque se llama Granma, que viene de Gran Mamá, que es abuela en francés, digamos. Una especie de abreviatura. Por eso el diario oficial de la tiranía cubana se llama Granma, en honor al yate, al nombre del yate. Viajan los 82, las fuerzas de Batista sabían, Batista era el presidente de Cuba, cuando ellos están llegando se genera un combate en el cual fue catastrófico para los guerrilleros. La historiografía oficial dice, porque esto es algo que no está chequeado, dice que eran 12 guerrilleros y Fidel Castro los que quedaron vivos. Es un poco jugar con la Biblia. Los 12 apóstoles y Jesucristo, ¿viste? Hay mucho de crístico en toda esta historia. Es más, los propios apologistas de todo esto también ponen en duda que ese número fuese el real. Pero bueno, la historia oficial es así. Prácticamente, hay un tema que yo no sé si tenemos tiempo, pero hay mucho de embuste en todo esto, muchísimo. ¿Por qué? Porque la realidad es que, primero, había guerrilla urbana que está quitada de la historia oficial. Ninguna era comunista. Y de hecho, cualquiera lo puede chequear buscando
por ejemplo, en YouTube, no ahora, sino después de esta charla, Fidel Castro anticomunista. Y van a encontrar videos en la selva de Fidel Castro que Fidel Castro mandaba para el mundo, en donde él decía, nosotros no somos ni comunistas, ni nazis, ni fascistas, ni peronistas. Lo dice en inglés. ¿En serio? No sabía esa. Sí. Lo dice en inglés. Hay varios videos, pequeños videos, que luego eran publicados en el New York Times, que era un diario de izquierda. Es más, uno de los corresponsales principales del New York Times, Herbert, se llamaba Herbert, me sale Herbert Marcus, Herbert Matthews, o Matthews. Matthews, sí. Sí. Se contacta con ellos, los graba y sale en el New York Times y en gran parte de la prensa internacional, porque ellos no se mostraban como comunistas. Es más, el grueso de los guerrilleros no eran comunistas. O sea, en realidad estaban luchando contra un gobierno corrupto, como el de Batista, semidemocrático, autocrático. Pero bueno, Cuba era, después de Argentina y Uruguay, en ese momento, el país más próspero de América, después de Estados Unidos, por supuesto. Claro. En cuanto a los índices de PBI, la alfabetización era enorme. Cuando se dice que Cuba tiene una excelente alfabetización, ya era excelente la alfabetización cubana antes de la revolución. Te cuento una anécdota. Un amigo común, un gran tipo que ya no está con nosotros, que murió hace unos años, Armando Rivas. Sí. Me contó, bueno, él vivió todo eso y en el 59 se fue, se vino a la Argentina, fue diputado nacional y todo. Por la UCD, ¿no? Por la UCD, el Partido Liberal de la década del 80. Y él me decía, fíjate vos que cuando se sataniza a Fulgencio Batista, me dice, hay una exageración sobreabundante. Y me pone un ejemplo. Nosotros participábamos del Yacht Club, que era un club exclusivo. Batista quiso entrar al club y le pusieron bolilla negra. La bolilla negra en los clubes exclusivos es cuando todos aprueban que alguien, un nuevo, ingrese al club, bueno, puede ingresar. Pero si uno solo, y nadie sabe quién puso la bolilla negra, si uno solo puso si hay una sola bolilla negra, no importa la causa, no puede entrar. Y le pusieron bolilla negra porque era mulato Batista. Esto me lo contó Armando Rivas. Entonces, ¿qué hizo Batista? Se armó otro club exclusivo, paralelo, donde él era miembro. No es que lo mandó a cerrar o a encarcelar. De hecho, Fidel Castro, Raúl, etcétera, habían intentado voltearlo a través de la guerrilla, tuvieron 1 año y medio presos y él los indulta. Claro. Entonces, te vas dando cuenta que el Partido Comunista no estaba prohibido en Cuba. De hecho, como ellos no decían que eran comunistas, el Partido Comunista nunca apoyó a la guerrilla cubana. Ok. Claro. Es interesante. Y ellos lo que declaraban era que querían reinstaurar la Constitución de 1940, ¿puede ser? Claro. Lo que ellos querían hacer funcionar la Constitución de 1940 que estaba fuera de implementación, ¿no? Claro, Batista había sido presidente entre el 40 y el 44. Luego, en el año, creo que fue en el 52, si la memoria no me falla, o en el 54, bueno, puedo equivocarme. Va a elecciones, parece que perdía, entonces hace un golpe. 2 años después, él va a elecciones, el candidato opositor no se presenta porque no confía en la limpieza del escrutinio, entonces él se consagra ganador por walkover, digamos, o sea, por abandono del contrincante. Entonces él tenía una semi-legitimidad. Ahora, en noviembre del 59 hubo elecciones, porque no había reelección. Claro. Y la gana el candidato de Batista. Entonces, otra vez aparece el fantasma de si las elecciones eran o no fraudulentas. Lo cierto es que la revolución se produce en enero, pero el candidato ganador de las elecciones de noviembre del 59 debía asumir en febrero. Claro. O sea que elecciones hubo, después los entretelones ya estaban en marcha.
Bien, Entonces, pará, vamos sí, a volver entonces se desplazan de México hacia Cuba en el sí, Granma, sí, y allí se produce ya un primer combate sí. que básicamente bajan a la mayor parte de los guerrilleros que estaban allí, o Sí. sea, mueren casi todos, ¿no? Y bueno, según la historia oficial, mueren 70. De los 82 quedan 12. Ah, Y quedan además, 12. claro, y Fidel. O sea, Ujú. mueren 69. Entonces, los guerrilleros se pierden en el fragor del combate, se pierden. Sí. Mi madre siempre parece que me tiene que llamar en el lugar más inoportuno. Bueno, siempre, siempre, siempre. Entonces, se pierden y luego se reencuentran bueno, y entran y arrancan de cero. Y bueno, empiezan a reclutar campesinos, empiezan a reclutar, se contactan con los guerrilleros o los antibatistianos que operaban en la ciudad. Bueno, toda una serie de circunstancias. Ahora, cuando vos lees el diario del Che en Sierra Maestra, que es un diario que está en internet, es algo sencillo, se lee en 2 tardes, vos te encontrás con que los combates eran poquísimos, esporádicos, y los crímenes que cometió Che Guevara en esa instancia fueron 14, los confiesa él. ¿Contra quién? Contra gente de su... Él era... Fidel Castro lo nombra comandante, es decir, había 5 o 6 comandancias, una la manejaba él, otra Raúl, otra creo que era Camilo Cienfuegos, la otra era Uber Matos, y bueno. Y el Che Guevara, por indisciplina o cuestiones de desobediencia, él los ataba en un poste y los fusilaba. Él confiesa todo y lo explica en lenguaje técnico, o sea, le pegué un tiro, la bala penetró en tal lugar, perforó tal tejido, perforó tal hueso. Claro, era médico, conocía el cuerpo humano. Entonces lo detalla con esa frialdad. Y luego había inconductas de sus subordinados que no ameritaban la pena de muerte. Entonces, ¿qué pena le ponemos? Una intermedia. Y él inaugura el simulacro. O sea, lo vendaban, hacían el simulacro y disparaban al cielo. El tipo se creía que iba a morir. Entonces era una especie de tortura psicológica. Sí, claro. Y él dice, esto es gente que no merece una pena tan grave, pero merece un escarmiento. Entonces él inaugura esa práctica, la simulación del fusilamiento. ¿Acá se producen los primeros asesinatos del Che o antes del desembarco en Cuba él ya había matado gente? No. Solamente en una sola biografía, la de Pierre Calfon, un francés, aclaro que son biografías tremendamente largas y todas a favor. En una sola ocasión yo rescaté un escrito del Che donde él dice que tuvo en un combate la sensación de haber matado a una persona. Estamos hablando de un combate que sería lo único viril del caso, porque todo lo demás fueron fusilamientos, siempre. O sea, él solamente en combate habría matado a una persona, el resto fueron fusilamientos. Siempre, siempre. Nunca hubo otra. ¿Cuántos fusilamientos hay registrados donde el Che Guevara haya sido el que disparó? Yo tengo registrados 216. O sea, 14 en Sierra Maestra. Después hay un episodio muy particular en un poblado cercano más cerca ya cuando la guerrilla iba avanzando, porque después reclutaron, pero no eran más que 300, algunos hablan de 500. Los soldados de Batista eran 50.000. Era imposible, o sea, ahí hubo una decisión política de parte de Estados Unidos, se le exigió a Batista que se vaya, Estados Unidos simpatizaba con los guerrilleros, no creían que eran comunistas y Fidel Castro repite muchas veces, queremos que Batista se vaya para institucionalizar el país y llamar a elecciones, cosa que nunca ocurrió. Hay un libro que se llama El Cuarto Piso, en donde, ¿qué era el cuarto piso? El cuarto piso de... ¿El Consejo de Relaciones Exteriores no es?
No, me sale la CIA, pero no es la CIA. Sí, de la CIA. Creo que porque hay dos policías, una interior y otra que hace inteligencia exterior. Sí, entonces es la CIA. La CIA. En el cuarto piso funcionaba el Departamento para América Latina. Entonces, la tesis del libro es que es impensable que la inteligencia norteamericana no supiese que había un trasfondo comunista detrás de esto. Y de hecho, hay declaración, hubo un debate en el Senado famoso, transcrito en ese libro. Es algo abierto a especulación. ¿Y cuál es el número más abultado que se ha arrojado sobre la cantidad de guerrilleros que conformaban el movimiento de Fidel Castro en la mejor época? O sea, ¿cuánto habría tenido, según la fuente más exagerada, como máximo? 500. ¿Cuánto? 500. 500 contra 50.000. Sí, no hay ninguna manera. No, y aparte eran escaramuzas esporádicas. O sea, lo que hubo fue directamente un apoyo de Estados Unidos a la guerrilla, un apoyo internacional a la guerrilla, y un ultimátum que se le dio a Batista. Y Batista, de hecho, fíjate vos la fecha. Bueno, ¿y hasta cuándo me puedo quedar? Bueno, el 1 de enero usted tiene que dejar el poder. Sí, año nuevo. Año nuevo. ¿Cuándo es la revolución? El 1 de enero. O sea, sí. Ahora, ¿cuántas bajas se le puede haber producido al ejército de Batista de 50.000 efectivos? ¿Cuántas bajas pueden haber sido? ¿Cientos? Nada, no, ínfimos, eran escaramuzas menores. Mira, el único episodio importante fue el siguiente. En Santa Clara, que hoy mencioné, se produce una suerte de combate decisivo, que no fue un combate. Habían arreglado pactar para ya ir traspasando el mando. Las fuerzas, entonces, iban en un tren blindado, las milicias de Fulgencio Batista, y los guerrilleros descarrilan el tren y mueren 300 soldados de Batista, pero en un acto de traición, porque los soldados de Batista ni siquiera iban preparados para el combate, iban para firmar un acuerdo. O sea, no hubo la menor voluntad, no. Ahora, ¿qué ocurre? El Che Guevara escribió un librito que nos han hecho leer en CHDS, yo lo leí ahí, que se llama Guerra de Guerrillas. Sí. Ese librito luego fue usado por todas las guerrillas del continente. La tesis de Guevara, ¿cuál era? Y volvemos al principio de la conversación, que si vos tenés la voluntad ideológica, estás convencido, persuadido, tenés una entrega, entonces esa voluntad es el alimento que te va a compensar la simetría de fuerzas y vas a lograr hacer la revolución. Porque creían que, claro, los soldados no tienen ninguna, son meros mercenarios que les toca estar ahí. En parte la vivencia de Guevara fue esa. De hecho, cuando Batista hace su golpe de Estado, Batista era sargento. Esto lo explica muy bien Vicente Massó en un libro que se llama El poder por asalto. Batista era sargento, o sea, tenía una formación militar muy precaria, y él hace un golpe de Estado porque era carismático, tenía seguidores en el ejército, pero la realidad es que no tenía formación militar. Entonces, un sargento comandando a generales. Claro. Él diseñando. Y además, bueno, sus torpezas, su descrédito, Estados Unidos directamente le da el ultimátum. Entonces, llega el momento de la revolución, hacen ese ingreso triunfal en La Habana. Entiendo que el Che Guevara no estuvo entre quienes entraron, si mal no recuerdo era Raúl, Fidel, Fidel, Camilo Cienfuegos y Uber Matos, ¿no? Y creo que los que no entraron fueron Raúl y el Che. Sí, yo tengo una especulación de por qué porque eran los más comunistas. Se sabía que Raúl y el Che eran comunistas. Uber Matos era un docente de escuela, y Camilo Cienfuegos era un campesino con una formación muy rústica. Sí. Ninguno era comunista. Entonces, Fidel Castro quería todo el tiempo ocultar el comunismo. Entonces ingresa en un jeep famoso con una multitud que lo saludaba, porque había una realidad. Si ellos hubiesen, cuando dicen, por ejemplo, ellos lucharon contra el imperialismo,
si ellos hubiesen dicho que eran comunistas, el pueblo nunca los hubiese apoyado, porque el Partido Comunista existía, se presentaba a elecciones y nunca colocó un diputado. El pueblo cubano no era comunista, no fue una revolución comunista. Es decir, fue una revolución que se fue traicionada por los revolucionarios que prometieron otra cosa. Por eso contaron con el apoyo popular. Lo que pasa es que y de hecho, bueno, cuando toman el poder, Fidel Castro nombra un presidente paródico, creo que era Dórticos de apellido, no me acuerdo el nombre de pila, pero el que mandaba era Fidel Castro. Pero, o primero fue otro que se renunció al poco tiempo, después vino Dórticos. Bueno, no importa esos detalles, pero a lo que voy es... Osvaldo Dórticos. Osvaldo Dórticos, claro. Empiezan a repartirse el poder. Entonces, por ejemplo, a Uber Matos lo nombran gobernador de la provincia del Camagüey. Como Uber Matos empieza a ver que Fidel Castro empieza a tomar un rumbo hacia el marxismo, Uber Matos le decide presentarle la renuncia a Fidel Castro. Entonces Fidel Castro manda a Camilo Cienfuegos a detener a Uber Matos. Entonces, Camilo Cienfuegos viaja al Camagüey, le explica la situación, conflictuado y contrariado Uber Matos, porque Camilo Cienfuegos tenía aprecio y tampoco era comunista. Entonces lo llama a Fidel Castro y le dice, mirá, yo no encuentro motivos para detenerlo, él simplemente quiere renunciar. No está de acuerdo bueno, conclusión. Uber Matos es condenado a 20 años de cárcel, es decir, a más de 20 años. Padeció 20 años de cárcel. Lo que pasa es que intervino hasta el Papa y por cuestiones humanitarias lo sacaron y creo que después se fue a vivir al Panamá, si mal no recuerdo, y después terminó en Miami. ¿Vos lo conociste? Yo lo conocí, exactamente. A mí me dio un premio, de hecho, Uber Matos, en el 2011. Sí, ya voy a ver si puedo mostrar alguna foto que nos sacamos con él en pantalla. Él fue uno de los 5 comandantes de la revolución. Para el público, la revolución tuvo 5 comandantes: el Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Uber Matos. Camilo Cienfuegos le tiran el avión, o sea, muere, y Uber Matos va preso durante 20 años, después se exilia en Miami. Primero creo que va a Panamá y después termina en Miami. Exacto. Y Uber Matos estuvo 20 años preso. Ojo, ya para la época había fusilamientos en masa, campos de concentración. Uber Matos escribió un libro que se llama, si mal no recuerdo, Cuando llegó la noche. Creo que se llama así, escribe sus memorias. Exactamente, así se llama. Yo lo leí completo, pero él omite algunas cosas. Se dice que en el Camagüey también fusilaron bajo la comandancia de Uber Matos, y Uber Matos dice, no, esto no puede seguir, yo me voy. Claro. Ahora, la misma semana que a Uber Matos lo meten preso Camilo Cienfuegos, por cuestionar la orden de Fidel Castro, en represalia, Camilo Cienfuegos desaparece en un avión, nunca se encontraron ni rastros, y fabricaron un accidente. Entonces, de los 3 que ingresan a La Habana, 2 desaparecen del mapa. Uno va preso y el otro desaparecido, técnicamente. Por eso hay un capítulo en el libro que yo le llamo la foto traicionada, porque en la foto triunfal están los 3. Sí. La foto agujereada, algo así creo que le pongo. Sí. ¿Por qué? Porque de los 3 queda Fidel Castro y quedan 2 agujeritos que ya no están. ¿Y cómo se completan? Ahí aparece en escena el Che y Raúl, que eran los comunistas recognoscibles, observables. Entonces ahí empieza el protagonismo de ellos. Claro. Entonces, ¿cuál es la primera responsabilidad política que tiene el Che Guevara después de la Revolución Triunfante? En febrero del 59, Fidel Castro, al ver la voluntad, la vocación y la determinación del Che Guevara para fusilar gente, le encomienda la comandancia de un campo de concentración que funcionó en lo que era una cárcel, La Cabaña, la famosa La Cabaña, que el turismo de izquierda que va a Cuba, según la propaganda oficial, hubo 50 fusilamientos. Eso es una mentira brutal. Durante la comandancia de Fidel Castro, que va de La Cabaña
de noviembre del 59 a diciembre del 59, poquito menos de un año, 11 meses, hubo unos 1000 homicidios en juicios sumarísimos que tardaban 10, 15 minutos. Ahora, esos juicios eran juicios a muerte. Lo curioso del caso, ahí está. A ver, ahí lo agrego. No quería interrumpirte. Mirá, foto vieja, esto es del año 2011, 10 de agosto de 2011. Y fíjate, ya estaba muy, muy viejo Uber Matos. Murió hace poco igual, creo que 3, 4 años más o menos. Y casi que llega a los 100, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, seguramente. Yo mirá, esto fue 2011 y él ahí ya tenía muchos años. Ya me iba a fijar cuando murió. Muerte de Uber Matos. Murió, sí, bueno, tenía... le faltaban solo 4 años para los 100, o sea, tenía 96. Murió con 96 años. Murió con 96, sí, fue una gran experiencia. Bueno, entonces, estábamos en la cabaña. Su primera responsabilidad es comandar un campo de exterminio. Sí, por supuesto. Paralelamente, el Che Guevara entendía que no había una mentalidad revolucionaria en la población, entonces él, de alguna manera, le influye en Fidel en el sentido de hacer un adoctrinamiento masificante que empezó en los colegios. Y obviamente en Cuba hay 2 diarios. El Granma, que es el diario, es como si en Argentina solamente existiese Página 12, nada más. Y después estaba un diario para los jóvenes, que creo que existe, que se llama Juventud Rebelde, nada más. No existe es sencillamente para consumo interno y bueno, lo curioso del caso es que el Che Guevara, en el campo de concentración de la cabaña, él firmaba los fusilamientos. Pero lo curioso es que él no solamente daba la orden para que se fusile a Agustín Laje, a este y a aquel, sino que él participaba en persona en los fusilamientos, materialmente tirando el tiro con el puño, con el arma en la mano. Es decir, tenía una cosa morbosa, porque no debe ser nada agradable. Y en la cabaña yo tengo con nombre, apellido, lugar, etcétera, 175 fusilamientos hizo el Che Guevara sobre los 1000 que más o menos fueron el número redondo que se fusiló mientras él comandó ese campo de exterminio. O sea, él mató a mucha más gente siendo gobierno que siendo guerrilla. Siendo guerrilla mató 14 en Sierra Maestra, si mal no recuerdo, unos 13 en Santa Clara, cuando descarrilan el tren con los sobrevivientes lo va matando. Y después en la cabaña, sí, eso fue una masacre. Y vos fíjate una cosa, hoy hablábamos de las películas. La película de Benicio del Toro, de los 14 fusilamientos en Sierra Maestra, solamente muestran uno. Ese uno es el de un guerrillero acusado de haber cometido una violación. Es decir, un hecho repugnante como lo es una violación, aunque no había garantías jurídicas ni nada, pero se le acusaba de eso, bueno, él le pega el tiro. Es el único fusilamiento que se muestra en la película sobre los 14, donde aparentemente sería un acto relativamente justo. Uno podría decir, bueno, tipo... Sí. O sea, solo seleccionaron eso para que el público no vaya a figurarse negativamente al Che Guevara. Seleccionaron, dijeron, bueno, tampoco podemos omitir que el Che Guevara mató a gente, pero vamos a buscar el único caso donde incluso un fusilamiento de un violador puede caer simpático. Exactamente, porque no meter ninguno. Ahora, ¿en qué está basada la película? Cuando vos ves la película, dice, la película está basada en el libro de John Lee Anderson, un californiano de izquierda que estuvo haciendo el libro sobre el Che Guevara 5 años viviendo en Cuba. Yo estuve 5 días y me metieron preso al 5.º día. Estuve una semana. O sea, tuvo 5 años, o sea, fue claramente un instrumento de propaganda norteamericano del comunismo internacional. Está basada en ese libro, que es un libraco
otro libro que hay que comérselo, pero bueno, es mi trabajo. ¿Viste que acá en Argentina y en otros países, Chile, Colombia, Perú, les gusta hablar de terrorismo de Estado para caracterizar a un Estado manejado por Fuerzas Armadas que combaten a organizaciones terroristas o guerrilleras? Bueno, en el caso de la guerrilla de Castro y Guevara, es interesante, insisto, el dato de que han matado a mucha, pero muchísima más gente ya siendo gobierno, ya teniendo el poder del Estado, que cuando eran guerrilla, porque incluso los mismos que acusan de terrorismo de Estado a las Fuerzas Armadas son los que después tratan de atenuar la condena a las organizaciones guerrilleras y terroristas, argumentando que, bueno, habría cierta legitimidad en su violencia política porque es la violencia necesaria para derrocar a una tiranía, para derrocar a una dictadura. Ahora, suponiendo incluso que lo de Batista haya sido una dictadura o una tiranía, llama la atención que el 99% de los crímenes, de los asesinatos, vinieron después del triunfo de la revolución y no antes. Por supuesto. Y además, son famosos los encarcelamientos en Cuba de 30, 40 años. Entonces no hay manifestaciones porque por cualquier episodio menor. De hecho, en el Código Penal cubano, no sé ahora, pero hasta hace poco, existía, por lo menos, quizás esté vigente, el delito de propaganda oral enemiga, que es hablar mal del gobierno. Ese es el delito. Propaganda, o sea, claro, en una plaza y decís, queremos libertad, qué sé yo, bueno, eso es delito. Entonces, y son penas extenuantes, morís en la cárcel. Y sin embargo, Batista, que fue objeto de una agresión militar por parte de la guerrilla de Fidel Castro, los indultó al año y medio. Entonces, él se hace cargo de la cabaña y ahí, 59. Ahí además supongo yo que se fusilan a miles de personas, no solamente a las 100 y pico que el propio Che Guevara asesinó con sus propias manos, o sea, de puño, sino que supongo, no lo sé, debe haber cientos otros de casos que deben haber sido órdenes del Che Guevara, ¿no? Bueno, durante el año que el Che Guevara comandó el campo de concentración, la cantidad de muertes oscila en los 1000, de los cuales él participó en 175. Pero digamos, después a Che Guevara le dan otra función, pero el campo de concentración siguió vigente. O sea, no. Mira, de todos estos datos que vos vas arrojando, yo voy sacando algunas ideas, porque, por ejemplo, si vos me decís que más o menos ese primer año fueron 1000 los fusilados y el Che Guevara fusiló él directamente a 175, estamos hablando de que el 17,5% de los fusilamientos los quiso hacer él. O sea, debe haber sentido cierto placer en matar, porque no es lo mismo, evidentemente, para la psicología humana firmar un fusilamiento que disparar el gatillo. Él tiene que haber sentido algún tipo de placer, algún tipo de gratificación disparando él el gatillo, caso contrario, como que el director del campo de exterminio es el mismo que aprieta el gatillo en casi el 20% de los casos de fusilamiento. Es un número enorme. Tremendo, y no me quiero adelantar, pero después hay un hecho, no sé si es prudente o no que me adelante, pero el 11 de diciembre del 64, el Che Guevara va a Naciones Unidas y expone. Va todo con los de guerrilleros, ¿viste? Ahí, Naciones Unidas, bueno, con todo el disfraz, porque ¿a quién va a combatir? Y hay una frase muy famosa, 11 de diciembre del 64, que está en internet, donde él dice técnicamente, explícitamente, dice, fusilamientos, sí. Hemos fusilado, estamos fusilando, seguiremos fusilando. Cuando él regresa a Cuba, Fidel Castro lo quería matar. Esa fue la ruptura definitiva. Porque, por eso te decía que si no... Ahí está, mirá, ahí fue.
11 de diciembre del 64. Ahí fue. A ver, fíjate, Dani, si encontrás el video de esa parte donde el Che Guevara dice, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Habló como una hora. Si vos buscás No, solamente el video, ese fragmento. claro, habría que ver si ese fragmento está separado. Claro. Porque el discurso fue exhaustivo. Entonces supongo que la comunidad internacional advirtió este discurso como horroroso, ¿no? Por eso la fractura con Fidel Castro. Mirá, en realidad Fidel Castro, claro, ya la cosa venía mal. Te cuento por qué. A la Unión Soviética era el gran financista de la isla. Y Fidel Castro empieza a sentir desencanto a la Unión Soviética por varias razones. Primero, porque él era un marxista tardío y superficial. Su gran ídolo era Stalin. De hecho, la primera vez que conoce a la Unión Soviética, él quiere llevarle una ofrenda floral a la tumba de Stalin y la propia diplomacia le dijo, gobernaba Nikita Khrushchev en ese momento, lo disuadieron y le dijeron, estamos en otra etapa, el estalinismo fue siniestro, estamos en otra etapa. Era la famosa etapa de la convivencia pacífica, porque si no se estallaba la guerra mundial. Era un pacto entre el mundo libre y la Unión, encabezado por Estados Unidos y la Unión Soviética, de cada uno arma su estructura, pero no, que la sangre no corra al río. Y empiezan los propios rusos a revisar el estalinismo. A ver. Sí, ese es el discurso, ahí está la frase. No sé en qué lugar, hay que ver si encontrás solo el fragmento de la frase, porque si no, bueno, es muy, muy largo. Para ser justo, creo que fue en la película 2 de Benicio del Toro, eso está actuado y explicitado, ese momento. Muy bien logrado, muy bien ambientado, igual que en el video. Wow. Hay que ser justo, o sea, que hasta que oí la película, que son malas las dos, pero eso está. Entonces, Fidel Castro, Che Guevara advierte que Cuba era que la Unión Soviética no era lo que él creía, era una burocracia interminable, la coexistencia pacífica no le gustaba. Entonces él empieza a sentirse de alguna manera cercano a Mao Zedong, que era un guerrillero campesino, o sea, era lo que a él, digamos, lo motivaba, el promover la revolución campesina en todos lados. De hecho, él acuñó la famosa frase, hay que hacer de la cordillera de los Andes una gigantesca sierra maestra. Hay que hacer, otra frase, 2, 3, 100 Vietnam. Exacto. A ver, ahí creo que está. A ver, ponele play. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones... Tenía cierto acento cubano ya para ese entonces, ¿no? Bueno, él tenía una... a ver, era un acento que tenía su rasgo porteño, porque vivió en Buenos Aires toda la época de la facultad, su rasgo cordobés, porque vivió su infancia y adolescencia, y después entremezcla el cubano. Claro, entonces, era un acento mezclado. No sé si querés que te cuente algo sobre Playa Girón, si tenemos tiempo o no. No sé por qué. Sí. A ver, tenemos por lo menos 10 minutos más. O sea, ¿cómo siguen los pasos del Che entonces? Vamos cronológicamente. ¿Por qué esto del 64? O sea, es la ruptura con Fidel. No, entonces vamos, digamos, más o menos por orden. Termina la masacre dentro de la cabaña y cómo sigue su derrotero. A él lo nombran presidente del Banco Nacional de Cuba.
Hay una anécdota que yo no creo que sea cierta, pero está en todas las biografías, tanto en las de Argentina como en las que han escrito los biógrafos internacionales. Que estaba Fidel Castro en una charla de la cúpula, de la dirigencia, y pregunta si hay un economista en la sala. El Che Guevara estaba bostezando, dormitando, Fidel Castro hablaba 4 o 5 horas, tenía una energía muy particular. Y el Che Guevara levanta la mano. Bueno, de ahora en adelante tú eres presidente del Banco Nacional de Cuba. Así una improvisación total. La anécdota, que la cuentan todos, a mí me cuesta creerla, pero la cuentan todos como válida. Le dice, Che Guevara le dice, pero yo no sé nada de economía. Pero si yo pregunté si había un economista en la sala y vos levantaste la mano. No, yo entendí si había un comunista en la sala. Dice, bueno, gobernó el Banco Nacional de Cuba un año. Fue un desastre. Entonces Fidel Castro lo cambia y lo nombra ministro de Industrias. Funde la industria. ¿Cuál era la principal industria cubana? El azúcar. Entonces Fidel Castro dice, bueno, yo ya no lo puedo cambiar otra vez. Entonces, ¿qué hace? Crea el Ministerio de Azúcar para sacarle la principal fuente de producción. Hacemos otro ministerio y que el Che Guevara se ocupe. O sea, le estoy quitando poder. Lo mantengo en el cargo, pero recortándole la fuente principal del poder. Oh, ministro de Azúcar. No. Crean el Ministerio de Azúcar. Para sacárselo. Para sacárselo a él. Hay otro ministro. Entonces, a él no lo echan. No lo echan. Conserva el ministerio, pero el ministerio quedó reducido a productos menores, digamos. Y en un momento determinado, yo nunca me acuerdo si fue el 61 o 62, en un viaje que hace el Che y Raúl a Rusia, convencen a Nikita Khrushchev de llevar misiles a La Habana apuntando hacia Estados Unidos. Esto tenía una razón tecnológica, que ¿cuál era? Vos desde el Pentágono apretabas un botón y hacías caer un misil en Moscú. Sí. Los rusos no tenían esa tecnología militar. Entonces, teniendo un país como Cuba, que está a 120 kilómetros de Miami, de Estados Unidos, entonces, de esa manera compensaban la diferencia tecnológica y podían forjar una amenaza militar a Estados Unidos. Estados Unidos podía bombardear la Unión Soviética desde Estados Unidos. Rusia no, pero Cuba era el país ideal. Entonces, llevaron los buques, llegaron los buques soviéticos simulando ser buques mercantes, escondieron las armas, toda la parafernalia militar, misilística, la montan y la CIA la descubre. Gobernaba Kennedy, demócrata, un hombre inexperto, muy asustadizo. Bueno, en un momento determinado del conflicto que duró 8 días, hay una película que creo que es muy buena, CFK, es que no es Cristina Fernández de Kirchner, es John Fitzgerald Kennedy. Bueno, donde eso está muy detallado. Esos misiles, en un momento determinado, Kennedy tuvo que tomar cartas en el asunto y Khrushchev da marcha atrás. Porque se venía la Tercera Guerra Mundial, o sea, no era broma. Era una manera de equiparar las fuerzas, pero era como, bueno, vos me presionas por acá, yo te presiono por acá, pero el objetivo no era la guerra mundial. Sí. Entonces ahí acuerdan un desarme, una serie de concesiones mutuas y retiran los misiles. Okay. Con el aval de Fidel Castro. Sí. Entonces, el Che Guevara organiza una manifestación que en contra del retiro de los misiles, en donde la consigna era ni quita, mariquita, lo que se da no se quita. Así. Entonces, o sea, por lo tanto, también contra Fidel Castro. Y bueno, ahí empieza
el principio del fin. Fidel Castro trata de que el Che Guevara no esté en Cuba porque él era un sujeto molesto. Entonces, como a Che Guevara le encantaba viajar, el Che Guevara obraba de embajador. De hecho, aunque no tuviese cargo de embajador, por eso la foto en la ONU. ¿Qué hace? Digamos, tendría que haber ido el canciller o un embajador autorizado por el canciller a la ONU. Va Fidel Che Guevara, que no tenía rango diplomático. Y así en muchos viajes. En promedio, según el libro de Castañeda, el Che Guevara está 3 meses por año fuera de Cuba, constantemente viajando. Bueno, cuando ya él ve primero que la Unión Soviética no estaba dispuesta a ir a fondo, cuando ve que Fidel Castro avala que la Unión Soviética no vaya a fondo, él se reúne en secreto con Mao Zedong. El secreto se descubre, los rusos se enteran, porque hay que aclarar una cosa que es interesante. China era comunista y la Unión Soviética también, pero entre ellos mismos tenían diferencias doctrinarias y se disputaban el liderazgo mundial por ver quién tenía el bloque comunista hegemónico. Claro. O sea, no eran aliados, sí, obviamente. El gran enemigo era Norteamérica, pero digamos, no eran. Entonces, ¿ellos qué interpretan? Que el Che Guevara era un topo, un agente maoísta en el seno del poder castrista y que había que sacárselo de encima. Entonces lo presionan a Fidel Castro. Y ahí aparece una famosa carta del Che Guevara donde renuncia a la ciudadanía cubana y se va a pelear al Congo. Pero la carta es muy probable, hay muchas tesis, la hizo Fidel Castro, porque vos la lees y Fidel Castro le dice, esta es la carta de renuncia. Él dice, deslindo de toda responsabilidad a Fidel Castro, de cualquier accionar mío, lleno de elogios, renuncia a la ciudadanía cubana y se va al Congo. La experiencia en el Congo, donde él escribe un librito, que comienza diciendo, esta es la historia de un fracaso. Wow. Que el libro que yo publiqué en el 2010, que vos mencionaste, en realidad se llama así, porque yo juego un poco con que la vida de Guevara fue la historia de un fracaso, no solamente su experiencia en el Congo. ¿No? En el Congo, claro, le fue pésimo, un desastre. ¿Cuánto tiempo habrá estado ahí, más o menos? ¿Un par de meses? No, estuvo mucho tiempo porque cuando él huye del Congo después del desastre de su expedición guerrillera, Argentina no podía volver, tenía captura internacional, estaban en plena Guerra Fría, consigue camuflarse y exiliarse, vivir durante varios meses en la embajada en Checoslovaquia, en Praga. Varios meses, con una profunda angustia personal. Y hay una anécdota. Descubre los Beatles. Claro. Y hay una canción famosa de los Beatles que vos lees la letra y es se llama Hombre de Ningún Lugar. Y él queda fascinado con esa canción, la ponía una y otra vez según registros. Y claro, él ya no era argentino, porque no podía volver a su país, había renunciado a la ciudadanía cubana, estaba en Praga en calidad en una suerte de autoencierro, y él empieza a lucubrar lo que es su última guerrilla, que es la guerrilla en Bolivia. Y ahora, Castro, eso con independencia de los deseos de Fidel Castro, ¿no? Bueno, Fidel Castro le manda gente para convencerlo a volver a Cuba. Porque Fidel Castro dice, prefiero tenerlo controlado que vuelva, ¿viste? Entonces, finalmente accede y el Che, todo camuflado, hay un libro de Juan Bautista Joffre que se llama Fue Cuba, en la tapa está el Che Guevara todo deformado, o sea, la mandíbula, el pelo, no es irreconocible, donde él hace una serie de piruetas con un pasaporte falso,
simulando ser, creo que un empresario uruguayo. Va a Cuba, después de mucho tiempo, se reencuentra con sus hijos que no lo reconocen. ¿Qué año habrá sido? ¿66? Yo te diría que el 65, en el 66 ya estaba en Bolivia. Ok. Entonces, Fidel Castro le da 15 guerrilleros para entrenarlos para ir a Bolivia. Sebrelli, vuelvo a Sebrelli, no tanto por lo que informa Sebrelli. Lo que me gusta de Sebrelli no es lo que investiga, porque no es una investigación. Es un análisis que él hace, como escribe. Y dice, Fidel Castro le dio el entusiasmo como para que se vaya, el entusiasmo suficiente como para que se vaya, y el apoyo insuficiente como para que no vuelva. O sea, y Se bueno, entiende perfecto. O sea, que se vaya a Bolivia. Pierre Calfón, que hoy lo nombré, él dice, Fidel Castro, dice, bueno, que se vaya, el ciudadano cubano no es. Si hace algún desastre y le va mal, yo no tengo ninguna responsabilidad. Y si le va bien, me atribuyo el triunfo de tener otra revolución en el sur de América Latina. Ahora, yo le hice un reportaje al hombre que lo capturó, que murió hace poco, el general Prado Salmón, Gary Prado Salmón. Gary Prado. En aquella época yo no me acuerdo qué grado tenía, pero bueno, él comandó la operación de captura. Estuvieron un año en la selva del sur de Bolivia, en una zona horrible para hacer una revolución, horrible, porque vos para hacer una revolución necesitas muchas cosas. No me quiero extender, pero cometió el mismo error que en África. ¿Cuál fue? Una guerrilla puede ganar, o sea, no tiene la tecnología ni los cuadros militarmente preparados para pelear contra un ejército profesional, salvo que vos cuentes con el apoyo de la población. Un ejemplo, la guerra de Vietnam. Ninguna duda cabe de que los soldados norteamericanos tenían una preparación muy superior al Vietcong, pero los vietnamitas veían a los norteamericanos rubios, hablando en inglés, un ejército invasor. Entonces apoyaron a sus guerrilleros. Entonces se escondían y dormían y le daban logística, información. O sea, era todo el pueblo el que estaba en función de la guerra, y eso lograba equiparar el desequilibrio tecnológico. Entonces, ¿qué necesita un guerrillero para poder ganar? Necesita la aprobación y el consenso de la opinión pública, del lugar donde vos pretendés hacer la revolución. Entonces, ¿qué necesitas? Conocer los usos, hábitos, costumbres para ganarte la simpatía de esa gente. Claro, cuando él va a África, no conocía el idioma, no conocía los ritos, no conocía la religión, no conocía nada. Y él va describiendo las cosas de las que se entera y son desopilantes. Fracasa rotundamente. De hecho, no combatió nunca porque no había peor cosa para un negro, no lo digo en lenguaje peyorativo, por favor, pero no había peor cosa para un negro que un blanco, porque los blancos tenían colonias en África, o sea, eran tipos que no. Entonces, y el Che Guevara era el único blanco de la expedición, porque se fue con cubanos negros para simular, pero el único blanco era el Che, entonces le impidieron combatir. No combatió en todo el Congo. Y cuando va a Bolivia, comete una serie de torpezas enormes. Entre ellas, no conocía el idioma del lugar donde él estaba, en la zona de Ñancahuazú. Entonces, él entiende, vamos a ganarnos a la población. Y empiezan a estudiar guaraní con sus guerrilleros. Y después de una semana se dan cuenta que ahí se hablaba quechua, depende de cómo se lo quieras preguntar, que es otra lengua precolombina. O sea, se equivoca tremendamente. Y vos sabés que, bueno, vos lo sabés porque lo has leído, pero quien fue a sumarse al campamento guerrillero del Che Guevara. Perdón, esto él mismo lo cuenta en el Diario de Bolivia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro. Va contando que no tenían apoyo campesino de ninguna naturaleza. No tenían apoyo de ninguna naturaleza. Y había un ideólogo que
cuando presentamos el libro de Allende, vos te habías googleado, estábamos con Mazot, y en ese momento vivía, no sé si sigue viviendo, famoso como intelectual francés, Regis Debray. Debray, claro, claro. Sí, sí, sí. Que había escrito un libro de teoría revolucionaria que se llamó La revolución dentro de la revolución. Sí. Entonces, Regis Debray estaba convencido, quería experimentar en persona el fenómeno y se suma a la hueste de Guevara. Cuando ve el desastre, el desorden, estaban en un lugar despoblado y vos necesitas el consenso de la gente y vas a un lugar despoblado. O sea, él le pide a Fidel Castro y al Che Guevara insistentemente irse y hacer propaganda desde afuera. Y en la selva lo agarran los militares bolivianos, un francés perdido en la selva boliviana. ¿Qué hace acá? Entonces, lo meten preso. ¿Y cuál fue el argumento jurídico con su abogado en el juicio que le hacen a Regis Debray? No, yo vine a hacerle un reportaje al Che Guevara. Nadie sabía que el Che Guevara estaba en Bolivia. O sea que Regis Debray es considerado el gran delator. ¡Wow! Vive todavía, tiene 84 años Regis Debray. Bueno, sigue publicando libros incluso. Eso es considerado una eminencia para la... Sí. No sé si sigue pensando como entonces, pero... entonces, bueno, lo meten preso. Una presión tremenda. O sea, que la culpa fue de un intelectual de izquierdas que delató dónde se encontraban. Él dijo, yo vine a hacer un trabajo periodístico. O sea, él quería salvar su pellejo. Claro. No le creyeron, le dieron 30 años de cárcel, a los 3 años fue indultado por la presión internacional. Y el Che, en el diario En Bolivia, dice, el francés habló demasiado. Porque se había dado cuenta por un montón de movimientos que estaban cercados y rodeados. Entonces, en ese interín, en todo ese año que estuvo el Che Guevara, si mal no recuerdo, son 49 los bolivianos muertos a manos de la guerrilla guevarista. Imagino además que gente pobre, gente campesina, ¿no? Sí, o soldaditos de muy baja condición, sí. En algunos tiroteos. Él no pudo reclutar gente, no había un solo boliviano. Hubo 4 o 5 argentinos, era de una precariedad total. Gary Prado Salmón me confirmó, él, que hizo la tarea de detenerlo, que Fidel Castro lo abandonó deliberada y explícitamente. Y me dio 2 o 3 datos. Uno, el único contacto local que era el nexo entre Guevara y Fidel, por orden de Fidel viajó a Cuba, se quedó sin el nexo. Y entre otros de los argumentos, donde me dicen no hay ninguna duda, es que las comunicaciones que Fidel Castro le da a Guevara eran comunicaciones que no andaban a pila, sino a electricidad. ¿Dónde enchufás? En la selva, comunicaciones a electricidad. Dice, acá tenés todos los equipos de comunicaciones, pero no a pila, a batería. O sea, eso... Lo mandó al muere, lo mandó a morir. O sea, no hay duda. Y cuando lo detienen, lo interrogan y se genera una situación paradójica. La inteligencia intervino la CIA también en todo eso, ¿no? Cuando se enteran que estaba Guevara. Estábamos en Guerra Fría. Y se genera una situación diplomática de conflicto entre Bolivia y Estados Unidos. Porque Bolivia decide ejecutarlo. Y Estados Unidos decía no. Lo llevamos a Panamá, le mostramos todas las pruebas de que Fidel Castro lo traicionó. De esa manera, salvándole la vida y mostrándole la traición de la cual fue objeto, alguien que conoció lo máximo del poder cubano y lo máximo del poder soviético nos puede facilitar una información enorme a cambio de su vida y de su libertad, etc. Y demostrándole además cómo fue traicionado. Entonces, se resiste, el presidente de Bolivia era René Barrientos, un presidente constitucional, democrático, votado por el 66,6%
de la población, o sea, tenía un enorme tremendo. consenso. O sea, no es que fue a luchar contra Hitler, hermano. Un gobierno democrático. Claro, Entonces, no. Y entonces lo ejecutan y al día siguiente todos los diputados a pleno, el Congreso de Bolivia, aprueba la determinación del presidente y lo condecoran. Bueno, y ahí aparece un poco el mito, porque si vos ves las fotos de Fidel muerto, es una foto crística, ¿no? El Che muerto. Del Che muerto, con el dorso desnudo. Es una foto muy particular, ¿no? Muy usada como estampa religiosa. Sí. Y ese ya es el final, y se convierte en mito. Vos haces en tus libros un análisis muy, muy interesante de los distintos elementos, tanto de la vida como de la muerte de Guevara, que le permiten ser un mito, cosa que, por ejemplo, Fidel Castro no, entre otros, que el Che Guevara murió joven, tiene una foto icónica, murió luchando por sus ideales, sean estos buenos o nefastos. Nosotros creemos que son nefastos, pero murió luchando por ellos en una selva boliviana. En cambio, por ejemplo, Fidel Castro no llega a ser mito porque, bueno, muere viejo, no muere luchando, muere ya, digamos, conociéndose un montón de cosas sobre él que no son precisamente simpáticas. Bueno, sobre el Che también se ha conocido un montón de cosas, pero se lo ha disculpado, ¿no? ¿Y dónde se puede, Nico, entonces comprar los libros? Porque hay un montón de gente que ha estado, yo no te quería interrumpir, pero había mucha gente en el chat que estaba consultando cómo podía adquirir algún libro tuyo sobre el tema, porque están muy interesados en leerlo. El libro, bueno, es un libro del 2017, no creo que sea de fácil acceso en las librerías, pero en mi página digital prensarepublicana.com está el link de libros, ahí lo pedís y lo podés comprar en formato físico o en formato digital. En formato digital lo tenés instantáneamente, vale la mitad, y en formato físico, estando en Argentina, llega a diferentes lugares. Está editado en México por... bueno, en México se consigue, hay una edición, Think Tanker. Sí. Sí, y está editado en Colombia también, que yo recuerde, y también en Chile, por Entre Zorros y Erizos. Por lo menos en este momento en 4 países, y obviamente en Argentina. Está, sí. Muy bien. Es uno de los trabajos que yo me siento contento de haberlo hecho porque me parece muy, muy completo. O sea, es un... ¿viste? Sí. O sea, de los 3 libros, el que más recomendarías es el último, que es el más completo, ¿no? Los otros ni los reedité nunca más porque este es por lejos el mejor. Ahora, digamos, después de esta charla que ha llevado 1 hora 42 minutos, en un minuto, ¿qué conclusión darías entonces sobre el Che Guevara, sobre el personaje? No, yo diría lo siguiente, o sea, el Che Guevara, uno dice, bueno, ¿por qué el Che Guevara es quien es? Más allá de que tenía rasgos muy originales en su personalidad. Porque yo pienso esto, si nosotros ponemos una foto del fundador de la FARC, o sea, colombiana, 50 años tiene de vigencia, montó un imperio, tiene submarinos la FARC, tiene aviones, tiene miles de guerrilleros. Uno pone la foto del fundador, tiro fijo, Manuel Marulanda, no lo conoce nadie. Pones una foto de Santucho, fundador del ERP, salvo en Argentina y mucha gente no sabe quién es. Lo mismo de Montones, de la ETA. ¿Sabes quién es el fundador de la ETA? Yo realmente no lo sé. No sé quién es el fundador del IRA. Es decir, y pues, entonces, ¿por qué sé quién es el Che Guevara? Si el Che Guevara apenas participó de episodios siempre en calidad de fracasado, no triunfó nunca. En todo caso, fue acompañante de un triunfo político, pero el que lo lideró fue Fidel Castro. Entonces, ahí vuelvo a lo que decías vos. Murió joven, murió en la lucha, murió por sus ideales, frase que me envenena porque la realidad es que a mí no me importa por
que haya muerto por sus ideales. Lo que me importa es la cantidad de gente que mató para imponer sus ideales. Claro. Porque él no era un predicador pacífico. O sea, Claro. él quería imponer sus ideales a base de sangre y fuego. Bueno, si yo voy a robar un banco y me pegan un tiro, y yo no soy una víctima, ¿viste? Sí. Y después aparece el aspecto que era de izquierda, eso es fundamental, porque a la izquierda no se la juzga por sus resultados, que son desastrosos, y la vida de Guevara tiene esos resultados, sino que se la juzga por sus propósitos. Supuestamente Guevara peregrinaba por el mundo para salvarle a los pobres de la opresión, de las cadenas, era un liberador, ¿no? Y el otro aspecto, que puede parecer una frivolidad, pero es constitutivo del mito, es que él fisonómicamente era un tipo atractivo. En la foto se lo ve con un muy buen semblante, muy bien parecido. Y hago un parangón, que no es mío, es de un material que me acercaste vos, de un suplemento que se había salido en Clarín en el año 2008, donde muestran a Guevara y lo comparan con los grandes mitos del siglo XX, que tienen toda esa misma característica. Murieron todos jóvenes, sí. Todos eran rebeldes, todos eran transgresores y todos eran bonitos. Entonces hablamos de Eva Perón, de Kurt Cobain, de Janis Joplin, de James Dean, de Che Guevara. Es decir, hasta tiene un aspecto peliculesco, cinematográfico, ¿no? Sí, tal cual. Acá alguien pregunta si el Che supo que Fidel Castro lo había traicionado. ¿Hay algún indicio de que él se haya dado cuenta de eso? No lo sé. Porque él fue... A ver, hay un tema que es el siguiente. El diario del Che en Bolivia, se sabe, antes de ser editado, lo tuvo en mano la inteligencia cubana. O sea, el diario del Che en Bolivia lo consigue en una mochila perdida, los guerrilleros cubanos lo captan, porque no todos mueren, varios escapan vía Chile, y de Chile van a Cuba. El diario lo revisa la inteligencia cubana y después lo publica. Entonces, es de suponerse que ese diario, y esto lo dice incluso Pierre Calfón, que fue intervenido. O Paco Ignacio Taibo, que es el más radical de todos. Pero bueno, fue adulterado. O sea, no hay que confiar en el diario del Che en Bolivia. Porque eso fue publicado después de muerto por Cuba. Después lo habrán tomado otras editoriales. Entonces, ahí no hay ninguna crítica a Fidel Castro. Bien. Si la había, no la conocemos. Desapareció. Nico, gracias por estar acá 1 hora 47 minutos. Has dado un pantallazo. Mira, mientras te escuchaba veía también los mensajes, un montón de gente diciendo cómo me gustaría que Nicolás Márquez sea mi profesor de historia, cómo me gustaría tomar clases con Nicolás Márquez. Había gente que además preguntaba en qué universidad estabas dando clases para ir a inscribirse, cosas por el estilo. Así que a toda esa gente le recomendamos los libros de Nicolás, nada mejor que leer los libros de Nicolás, y si les interesa este tema puntualmente, bueno, ahí ya Nicolás nos ha contado dónde se pueden leer, dónde se pueden adquirir, sobre todo el más reciente, que es La máquina de matar, la biografía definitiva del Che Guevara. Así que no te quito más tiempo, Nico, yo me voy a quedar solo 2 minutos más saludando a la gente y leyendo unos comentarios. Y bueno, nada, te mando un abrazo enorme. Y pará. Paso otro chivo, como decimos en Argentina, otra publicidad. Y es que Nicolás está a punto de sacar su nuevo libro sobre Milei. Nicolás Márquez y Marcelo Duclos han escrito, yo diría, la primer biografía sobre Milei desde que Milei es presidente, y además la primer biografía sobre Milei que no está escrito por enemigos de Milei, porque hay una sola, que yo sepa, biografía de Milei, que fue escrita, no vale ni la pena decir el título, pero es una biografía que se escribió para influir el proceso electoral anterior, o sea que la verdad es que no cuenta, y ahora está a punto de salir
este nuevo libro de Nicolás Márquez en coautoría con Marcelo Duclos, Milei, la revolución que no vieron venir, con Hojas del Sur. Así que ya está la preventa habilitada, así que si nos podés contar, Nico, cómo se puede adquirir este libro en preventa. Bueno, primero, el libro tiene el mismo formato que el libro negro de la Nueva Izquierda, o sea, donde cada uno escribe una mitad y Marcelo escribe la segunda parte, entonces cada uno tiene la libertad de volcar su estilo sin estar... Entonces, bueno, la parte mía tiene mucho de biográfico, tiene mucho de político, porque también explico todo el proceso político, la bola de nieve, el fenómeno sociológico que despertó Milei, la revolución que él genera hacer y culmina con su acceso a la presidencia. Todo ese fenómeno político y biográfico, y además hay un reportaje personal que yo le hice, que no está en ningún lado, inédito, de 2 horas. Y la parte de Marcelo es la que estudia el pensamiento de Milei, los libros que le influyeron, toda la biblioteca y a dónde quiere ir con sus ideas y por qué esas ideas son las que pueden sacar a la Argentina de la postración. O sea que vos acá tenés el aspecto biográfico, el aspecto sociopolítico, el aspecto ideológico. O sea, yo creo que es un libro muy completo de 320 páginas. Está ya la preventa en muchos países. Y en Argentina, bueno, la pueden ver en mis redes, pero en Argentina ya empezó la preventa, inclusive en red, en Geni, en la principal cadena de libros de Argentina, y además en Hojas del Sur, que es la editorial. Ahí lo podés obtener a un precio mucho más barato y en muchas cuotas, cosa que en un país inflacionista como la Argentina, en cuotas sin interés, es muy bueno. Así que te agradezco que me des la posibilidad de difundirlo, pero te voy a pedir que me pagues con especie la charla de hoy. O sea, que cuando saquemos el libro, me hagas... No, pero descontado que eso... Para contar de qué va. Pero claro que sí. Apenas vos me digas, ya el libro está disponible. Ahora está en fase preventa, de modo que los que quieren tener el libro asegurado, pues colaboren con la preventa. Y además adquieren en su libro antes que el resto de la gente, que tendrá que movilizarse hacia las librerías y rogar que todavía queden porque va a ser un furor. Así que ahí está la opción de la preventa y en unos días nada más vamos a estar haciendo una nueva transmisión en vivo con Nicolás ya para hablar puntualmente del libro sobre Milei. Así que bueno, Nico, hasta acá llegamos entonces. Bueno, muchos cariños, gracias por la charla, Agu. Te mando un fuerte abrazo. No, a vos, gracias, un gran abrazo. Hasta la próxima. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual, nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.